Hoy vamos a adentrarnos en la vida y el pensamiento de una de las mentes más brillantes y durante demasiado tiempo olvidadas de España, María Zambrano, una filósofa cuya vida, marcada a fuego por el exilio, es tan reveladora como su obra. Fijaos en esta frase: la verdad sepultada germina entre tanto. La escribió en plena guerra civil, y es increíble porque casi parece una profecía de su propio destino. Una verdad, la suya, que iba a permanecer enterrada durante décadas, esperando el momento adecuado para, por fin, florecer. Y aquí está la gran pregunta, el misterio que vamos a intentar resolver. ¿Cómo es posible que la primera mujer en ganar el premio Cervantes fuera una completa desconocida en su propia tierra durante casi medio siglo? Para entenderlo, tenemos que rebobinar e irnos al principio. Antes de hablar de la Zambrano exiliada, es fundamental conocer a la joven que fue. Una intelectual totalmente comprometida, convencida de que el pensamiento no podía de ninguna manera separarse de la vida real. Desde muy joven, para Zambrano, la filosofía y la política eran la misma cosa. En el Madrid de los años 20, que era un auténtico hervidero de ideas, no solo fue una estudiante brillante, sino una activista convencida. Estaba metida de lleno en los movimientos estudiantiles que pedían un cambio a gritos. Así que claro, cuando llegó la República en 1931, para ella y su generación fue como el amanecer, la gran esperanza para despertar España de lo que ella llamaba un largo sueño de siglos. Este compromiso la llevó a chocar intelectualmente con su gran maestro, Ortega y Gasset. A ver, para que nos entendamos, mientras Ortega veía la filosofía como algo que observa la vida desde la distancia, como desde un balcón, Zambrano sentía que era imposible. Para ella, la filosofía tenía que bajar a la calle, mancharse las manos y ser una herramienta para la gente. O sea, que quede claro, Zambrano no era una filósofa de salón, su pensamiento era una herramienta de combate. Escribía contra el fascismo no como una idea abstracta, sino como una amenaza real, existencial. Defendía una inteligencia combatiente, al servicio de la vida y de la libertad. Y entonces, esa historia en la que ella quería participar se partió en dos. El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 lo cambió absolutamente todo, para España y, por supuesto, para ella. Y este gesto lo dice todo sobre ella. En un momento en que muchísimos intelectuales huían del conflicto, ella hizo justo lo contrario. Dejó la seguridad de un puesto diplomático en Chile y se plantó de nuevo en España para unirse a la defensa de la República. La derrota de la República en 1939 no fue solo el fin de un proyecto político. Para Zambrano fue el comienzo de una vida errante que iba a durar casi medio siglo, 45 años lejos de su tierra. Este momento que describe es brutal. Ella misma cuenta cómo al cruzar los Pirineos sintió miedo por primera vez. Pero no era solo el miedo a ser detenida, era algo mucho más profundo. Fue, como ella dice, una revelación. La conciencia total de que había perdido su lugar en el mundo. El exilio acababa de empezar. Pero María Zambrano no se limitó a sufrir el exilio. Lo que hizo fue increíble. Lo convirtió en el centro de todo su pensamiento. Transformó una experiencia personal de pérdida en una reflexión universal y profundísima sobre la condición humana. Claro, para intentar entender el mundo desde la herida del exilio, la razón lógica de toda la vida no era suficiente. Por eso desarrolló su concepto más original, la razón poética. Es una forma de saber que no se limita a analizar las cosas con la cabeza, sino que integra las emociones, la memoria, la intuición, todo. Una razón que no solo piensa la vida, sino que la siente. Usando esta razón poética, Zambrano llega a la conclusión de que el exiliado, al perderlo absolutamente todo, se encuentra desnudo frente a sí mismo. Es una sensación de abandono terrible, sí, pero también es una oportunidad a la fuerza para preguntarse por la propia identidad, ya sin las seguridades de la patria. Y en ese momento, la memoria se convierte en algo vital, en una forma de resistir para no ser borrado del mapa. Después de décadas de una vida nómada por América y Europa, la historia de España volvió a cambiar. Y con ella, también cambió la suerte de María Zambrano. Su regreso en 1984 fue el cierre de un círculo larguísimo. La mujer que había sido borrada de la historia oficial volvía a un país que apenas se acordaba de ella. Pero poco a poco, su obra empezó a ser redescubierta. Y el premio Cervantes en 1988 no fue solo un premio, fue un acto de justicia histórica. La verdad, aquella que había estado sepultada tanto tiempo, por fin germinaba. Y así volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué se le olvidó? Pues fue una especie de tormenta perfecta. Primero, los 40 años de dictadura franquista, que la silenciaron a ella y a toda su generación.
Segundo, la propia precariedad de la vida en el exilio, lejos de los circuitos culturales. Y tercero, su propia originalidad. Su razón poética no encajaba en los moldes rígidos de la filosofía académica de la época. Al final, este deseo resume todo su legado, porque más allá de la complejidad de su filosofía, lo que late en el fondo de toda su obra es un humanismo profundo, un anhelo de un mundo donde a nadie se le arranque de sus raíces. Y esto nos deja con una última reflexión. En nuestra época, una era de migraciones masivas y de un cierto desarraigo digital, las ideas de Zambrano sobre la pérdida, la memoria y la búsqueda de un lugar en el mundo resuenan con una fuerza increíble. Nos invitan a pensar en qué significa, de verdad, estar en casa.